Hola, muy buenos días. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tiene que ver esto conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre les dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación, y cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas», y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: «Saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete». Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora». Evangelio de Juan, capítulo 2, en sus primeros 10 versículos. En este capítulo 2, el Evangelio de Juan, encontramos el milagro de las bodas de Caná, el primer milagro del Señor Jesucristo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná, dice la Escritura, Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Muchos creen que la presencia de la madre de Jesús allí se debía a que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. Pienso que esto es mayormente una suposición, pero bien puede haber sido este el caso. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Juan dijo que la madre de Jesús estuvo allí. Ahora, no sabemos por qué, pero Juan nunca la llamó por su nombre María en su Evangelio. Bueno, en esta ocasión ella vino a Jesús con una petición bastante extraña. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». En aquel entonces el vino era parte integral de la dieta de los judíos. Sin embargo, la embriaguez era condenada categóricamente. También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Era en la libación, cuando se derramaba vino con la ofrenda. Esta boda es una figura de otra boda futura. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en una boda y lo terminará en cuanto a la Iglesia con la celebración de su boda con ella. En la cena de las bodas del Cordero, la Iglesia le será presentada como novia. Este, pues, es el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro público de Moisés en Egipto, en la primera de aquellas 10 plagas, fue el de convertir las aguas del Nilo en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de transformar el agua en vino. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste! Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficientes bebidas. Ella le estaba pidiendo a Jesús que hiciera algo que demostrase quién era él y que la vindicase a ella. Entonces él le dijo que haría exactamente eso, pero que la hora aún no había llegado. Ahora, esa hora sí llegaría. Su resurrección comprobaría quién era. Y no olvidemos que la resurrección también probaría el nacimiento virginal de Cristo. Somos propensos a considerar el nacimiento virginal solamente durante el tiempo de la Navidad y como un hecho aislado, pero este tiene una íntima relación con su resurrección, que probó que Jesucristo era
quien dijo ser. Había allí, dice el texto, 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían entre 50 y 70 litros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Usaban las tinajas en los ritos, como hemos dicho, de la purificación externa. Esta era una familia pobre, y evidentemente estas tinajas eran viejas, muy usadas, y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Esperaban que cuando los convidados vinieran ninguno se fijara en ellas. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado a esta familia una cierta sensación de incomodidad cuando Él pidió que trajesen estas tinajas. Pero luego Él les explicaría lo que quería que hiciesen y entonces las llenarían hasta el borde. Jesús nos usa hoy en día como utilizó aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas usadas y maltrechas. No somos atractivos y por eso debiéramos ser apartados y ocultados de la vista del respetable. Pero Jesús quiere usarnos, aleluya, quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es ese agua? El agua, estimado amigo, es la palabra de Dios. Quiere llenarnos a ti y a mí del agua de la palabra de Dios. Luego, después de habernos llenado del agua de esa palabra preciosa de Dios, quiere que la compartamos con los demás. Y cuando hacemos esto, sucede algo que no sabemos cómo explicar. Porque cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos, es entonces transformada en vino, en el vino de la alegría por medio de la operación del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios capítulo 5 y verso 18 se nos dice que se nos manda lo siguiente: no os embriaguéis con vino, pues esto lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estimado amigo, toma ese agua y hace un milagro en nuestras vidas. No lo podemos explicar porque se trata de un hecho sobrenatural, pero sabemos que si sucede es porque lo hemos visto y experimentado. Sigamos, querido amigo, cada día examinando las Sagradas Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele sus secretos, su teología, para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura, para que nada nos aparte de la verdad que tenemos en Cristo Jesús. Y recuerda, tú eres luz en este mundo. Dios no dice que debes serlo, sino que ya lo eres. Nosotros tenemos que brillar porque esta es la finalidad de la luz. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día, en Cristo Jesús. Amén.